Esa noche el bosque estaba tan quieto que podía escuchar mi propia sangre correr. El viento no soplaba, ni un grillo cantaba. Solo el chasquido de mi fogata rompía el silencio. Había decidido acampar solo durante el fin de semana, en una zona montañosa al norte del condado. Un lugar apartado, sin señal, sin rutas marcadas. Era exactamente lo que necesitaban: silencio y aislamiento. O al menos eso pensé. Cené algo rápido, me metí en la carpa y apagué la linterna. El fuego se consumía frente a mí. Poco a poco pude ver las brasas extinguiéndose, hasta que cerré los ojos. Pero unos minutos después, sentí una luz rojiza filtrarse a través del nylon. Me incorporé a la fogata. Estaba encendida otra vez. Las llamas eran altas, vivas, como si alguien acabara de alimentarlas con leña fresca. Salí con la linterna en mano. Había nadie, solo mis huellas alrededor del campamento. Pensé que tal vez el viento había avivado las brasas. Apagué el fuego con agua y esperé a que el humo se disolviera. Después, volví a la carpa. No pasaron ni 20 minutos cuando la luz regresó. Esta vez más intensa, tan brillante, que proyectaba mi sombra sobre los árboles. Salí de golpe, con el corazón en la garganta. El fuego ardía de nuevo, y junto a la fogata vi algo. Un trozo de leña recién cortado, mojado, aún con savia, y una huella, pequeña, como de un niño descalzo, marcada en la tierra húmeda. Retrocedí. El bosque seguía en silencio absoluto, pero había algo en el aire, un zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes. Me senté en una piedra, sin apartar la vista del fuego. Tenía miedo de cerrar los ojos, de parpadear. A las 3 de la mañana, la leña se consumió otra vez. Esta vez decidí no moverme, solo observar, y vi como una mano pequeña, pálida, salía entre los arbustos y colocaba otro trozo de madera en la fogata. Luego otra mano, y después un rostro. El reflejo del fuego lo iluminaba apenas. Ojos completamente negros, sin iris, sin brillo. Era un niño, o lo que alguna vez fue un Oni. Miró directamente y sonrió en una sonrisa rota, como si la piel de su rostro hubiera sido cosida a la fuerza. El fuego creció hasta volverse casi blanco. El calor era insoportable. Tuve que cubrirme el rostro, y cuando volví a mirar, ya no había nadie. Solo la huella, ahora marcada junto a las mías. Esa noche no dormí. Al amanecer, recogí mis cosas y caminé hasta perder de vista el lugar. Cuando miré atrás por última vez, el humo seguía elevándose entre los árboles, y por un instante juraría que vi una silueta agachada junto a las brasas, esperando a que alguien más hiciera una fogata. Soy guardabosques desde hace 12 años. He pasado más noches solo en el bosque que en mi propia casa. Siempre creí que conocía cada sonido, cada olor, cada sombra de este lugar, hasta que una tormenta cambió todo. Aquella noche, el viento rugía tan fuerte que las ramas se rompían como huesos. El cielo era una masa negra que apenas dejaba ver los relámpagos. Yo patrullaba una zona montañosa cuando escuché el estruendo. Un árbol había caído, un roble enorme, de más de 100 años. Fui hacia el lugar para asegurarme de que el camino estuviera libre. Cuando llegué, el árbol estaba partido justo a la mitad. Su interior era hueco, y del hueco salía un sonido. Al principio, creí que era el agua filtrándose o el viento silbando entre la madera. Pero cuando apagué la linterna y me quedé completamente quieto, lo escuché con claridad. Era una voz humana. Ayúdame. Retrocedí de inmediato. Pensé que alguien podría haber quedado atrapado bajo el tronco. Me agaché, enfoqué el hueco con la linterna y no había nadie. Solo raíces húmedas, tierra y una oscuridad que parecía moverse. Volví a escuchar la voz, más clara, más cerca. Ayúdame, está oscuro. Esa noche regresé a la estación, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía el crujido del árbol partiéndose, y la voz
repitiendo la misma frase, con un tono que ya no sonaba como un ruego, sonaba como una imitación. Pasaron 3 días. Cuando volví al mismo sitio, el árbol seguía allí, solo que algo era diferente. El tronco, antes seco, ahora estaba cubierto de una sustancia oscura, pegajosa, como savia mezclada con sangre. Me incliné para observar, y desde dentro, algo respiró, no como un animal. Era un aliento lento, humano, profundo, que salía y entraba del hueco del árbol andí. Un paso atrás, la voz volvió, esta vez tan cerca que pude sentir el aire rozándome el oído. No me dejes solo. Apunté la linterna hacia la abertura y vi una mano, pálida, delgada, con los dedos tan largos que parecían raíces. Salía lentamente, palpando el suelo, buscando. Retrocedí tropezando con las ramas, hasta caer. Y mientras trataba de levantarme, algo emergió del hueco, no completamente, solo lo suficiente para que pudiera verlo. Su rostro era de madera, literalmente madera, como si el árbol hubiera crecido alrededor de él en los ojos. 2 agujeros negros que goteaban savia, y de su boca salía un murmullo constante, imposible de entender. Corrí sin mirar atrás. Sentía la respiración detrás de mí, el crujido de ramas rotas, siguiéndome entre los árboles. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero cuando finalmente llegué a la estación, el amanecer ya había empezado. Desde entonces, no volví a esa parte del bosque. Pero hace 2 noches, mientras revisaba la radio de emergencia, escuché estática, y entre la interferencia, una voz en mi voz. Ayúdame. ¿Está oscuro? Apagué la radio, y desde afuera, en la línea de los árboles, escuché el susurro final. Ya no estás solo. Nunca me gustaron los bosques de invierno. Hay algo en ellos, demasiado callado, como si el mundo se detuviera y solo quedaras tú. Había salido a caminar solo esa tarde, siguiendo un sendero que, según el mapa, debía llevarme a una zona despejada. Pero el viento cambió, la nieve empezó a caer, y el camino desapareció bajo mis pies. Intenté retroceder, pero todo se veía igual en blanco en infinito. Después de 2 horas, caminando sin rumbo, la encontré. Una cabaña vieja, de madera oscura, en medio del bosque, sin humo, sin rastro de nadie. Solo un letrero torcido en la puerta que decía, «Refúgiate». Golpeé varias veces, grité, pero nadie respondió. El frío era insoportable, así que empujé la puerta y entré. El interior olía a humedad y polvo, pero al menos estaba seco. Encendí mi linterna. Había una cama, una chimenea apagada y una mesa con 3 sillas. Sobre la mesa, una vela consumida y algo grabado en la madera. Unas palabras toscas, talladas con cuchillo: «Nunca cierres los ojos». Pensé que era una broma de algún excursionista anterior. Cerré la puerta, dejé mi mochila y encendí el fuego. El calor volvió lentamente a mis manos. Pasó 1 hora. La tormenta rugía afuera, pero dentro, el silencio era tan espeso que podía escucharlo. Decidí acostarme. Apagué la linterna, dejando solo la luz del fuego. Y fue entonces cuando escuché los pasos lentos, pesados desde el otro lado de la habitación. Me incorporé de golpe. No había nadie, solo las 3 sillas, aunque ahora estaban más cerca del fuego. Me levanté para moverlas y noté algo. Había 4 huellas en el suelo, las mías, y 2 más. Un golpe seco vino desde la puerta. Corrí hacia ella y la abrí. Solo la nieve, el viento y oscuridad. La cerré de nuevo y puse la tranca. Cuando volví la vista, había una silla vacía junto a la mesa. Me senté frente al fuego, intentando mantener la calma, pero el cansancio me vencía. Apoyé la cabeza en mis manos y sin querer cerré los ojos. Un susurro me despertó, tan cerca que sentí el aire rozarme el cuello. «Te dije que no lo cerraras». Salté de la cama. La puerta ya no estaba, solo pared de madera vieja, sólida, sin cerradura
sin marco. Busqué con la linterna desesperado por una salida. Las ventanas estaban cubiertas por tablas clavadas desde adentro. Golpeé, grité, pateé. Nada en el fuego seguía ardiendo. Pero ya no era naranja, era azul. Y en su reflejo, vi que no estaba solo. Detrás de mí, de pie en la esquina, una figura humana, alta, inmóvil, cubierta por sombras. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, observándome. ¿Quién eres?, grité. No respondió. Solo levantó un brazo, lentamente, y señaló la mesa. Allí, donde antes había 3 sillas, ahora había 4. Y una vela nueva, encendida. Me acerqué, temblando. La superficie de la mesa estaba distinta. Las palabras grabadas habían cambiado. Ahora decían en "ya no estás afuera". El fuego se apagó de golpe. Oscuridad total, en solo la respiración. No supe si era la mía o la de él. Encendí la linterna una última vez, y la figura estaba justo frente a mí, sin rostro, sin ojos, solo una boca enorme, abierta, que susurró: "Ahora es tu turno de quedarte en la batería". Murió. Silencio en sí. Alguna vez te pierdes en el bosque y encuentras una cabaña con la puerta abierta. No entres. Puede que no encuentres la salida. Suscríbete antes de que caiga la noche.